La mejor enseñanza no es la que va de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Qué bendición, mi querido hermano, poderte saludar de nuestro ministerio Monte Olivar. Siempre para nosotros es una alegría y un gozo poder llegar a tu corazón y a tu hogar. Hoy amanecimos con un día precioso, muy soleado, con un poco de calor acá en Nueva York, pero con un gran gozo en nuestro corazón. Y eso es lo que nos interesa como hijos de Dios. Que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida, transformarla y mostrarla mediante gozo en tu rostro, para que sepan que hay un gran Dios viviendo en tu vida y en tu corazón. Glorificado sea el Padre Celestial. Qué bendición, mi hermano, poder otra vez llegar a tu hogar con una nueva enseñanza. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es la sabiduría de Dios? ¿De dónde viene esa sabiduría? Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero leeremos en el libro de Santiago de dónde viene esa sabiduría. Todos aquellos que quieran ser sabios debemos de pedirla al Señor, debemos de pedirla en posición de la oración, en posición de humillación, no como grandes, sino como pequeños, para que el Señor obre en tu corazón de manera de que nos humillemos, para que sepamos que hay un gran Dios que gobierna nuestra vida y estará siempre al frente de nosotros. Y para este tema de sabiduría de lo alto, iremos a la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 3, del verso 13 al 18. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su palabra dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mi querido hermano, aquí vemos dos sabidurías. Una es de lo alto y la otra terrenal y diabólica. Dos sabidurías completamente opuestas. Su raíz es completamente diferente. Una es terrenal y otra proviene de Dios. Entraremos en materia en este tema, para lo cual te invito que te quedes hasta el final de la presente enseñanza, para que puedas entender de qué se trata estas dos sabidurías. Veamos la presente enseñanza. Hay dos y solo dos sabidurías en este mundo. Existe la sabiduría terrenal y la sabiduría divina, y ambas son diametralmente opuestas la una de la otra. Es decir, hermanos, son polos opuestos. De la terrenal nada bueno proviene. Podemos extraer de esa sabiduría del mundo, y sin lugar a dudas, aunque Santiago no lo menciona en la Escritura, esa sabiduría te va a llevar a la destrucción eterna. Pero en oposición a esa sabiduría del mundo hay otra sabiduría. Esa sabiduría es divina y posee las características que vamos a mencionar. Vamos a comparar con la sabiduría del mundo, y lo vamos a hacer exponiendo los puntos y respecto a origen, es decir, su origen divino y su origen terrenal, con respecto a las características y con respecto a los resultados. ¿Cuál es la verdadera sabiduría y cuáles son sus características? Bueno, veamos en primer lugar el origen.
Con respecto al origen, nos dice Santiago que tiene su origen en Dios. En el verso 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto. En este versículo el énfasis es en la frase que es de lo alto, es decir, proviene de Dios, mientras la sabiduría del mundo proviene de lo terrenal, animal y diabólica. La verdadera y única sabiduría proviene solo de Dios, mi querido hermano. No hay duda que viene del cielo. Dios es el autor de esa sabiduría. Esa enseñanza invariable está en toda la Biblia. Si nosotros nos vamos al libro de Proverbios, capítulo 2 del verso 1 al 5 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia adhieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si hagamos un paralelismo, mi querido hermano, Santiago repite lo mismo. Vamos a ir al capítulo 1, verso 5 y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada, porque pedirá a Dios, porque Él es el único que la puede dar, ya que todo lo bueno procede de Él. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hay un pasaje en el libro de Proverbios que se conoce muy bien y guarda relación con este tema que estoy exponiendo en este precioso día. Y creo que muchos lo hemos oído ya varias veces. Y está en Proverbios capítulo 1, verso 7. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, no hay sabiduría, sino lo que están en contacto es con una relación salvífica con Dios. Nadie que no sea cristiano puede ser estrictamente sabio. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es temer a Jehová. Y si alguien no teme a Jehová, no posee ni siquiera el principio de la sabiduría que estamos mencionando. El comienzo de ser sabio, cuando menos el ser sabio, porque solo cuando estamos unidos a la misma fuente de la sabiduría divina que es Cristo, es que podemos ser verdaderamente sabios. El apóstol Pablo lo dijo en Colosenses capítulo 2, verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo, entonces el único lugar donde viene y procede esa sabiduría es de nuestro Señor Jesucristo. Solo los que creen en Jesús como su Señor y Salvador poseen la verdadera sabiduría. Hermanos, también tenemos que tener presente que toda sabiduría del mundo es insensata para con Dios. De igual manera, 1 Corintios 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que los hombres piensan que es insensato en Dios, después que provenga de Dios, es más sabio que toda la sabiduría del mundo. Veamos ahora las características que procede esa sabiduría de Dios. Vamos a enumerar 7 características que provienen de tener esa sabiduría de lo
alto. Esta está intrínseca al Espíritu Santo. Cuando llegue el Espíritu Santo y tú tienes el temor de Dios, vas a tener estas características. La primera dice que es pura. En el verso 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Aquí la palabra es Agné, H-A-G-N-E, que significa libre de contaminantes e impurezas. Es pura porque proviene de Dios, quien es el mismo puro y santo, es decir, porque va a llegar y va a purificar tu corazón. Ahora bien, el contexto puede referirse a la misma sinceridad, porque cuando tenemos ese espíritu seremos sinceros, tendremos esa justicia de Dios, vamos a ser puros en el Señor. Pero la palabra pura, Agné, también significa y es sinónimo de santo, de agios, H-A-G-I-O-S. Por lo tanto, la verdadera sabiduría también se va a traducir en una vida en santidad, en conformidad a la misma voluntad que Dios expresa en su palabra. Apártense del mal, todo creyente, porque posee a Cristo, es sabio, y la primera manifestación que está involucrada en esa relación va a ser la santidad, mi querido hermano. Veamos 2 de Timoteo 2:19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La segunda característica acá es pacífica. Siempre en el verso 17 dice, es primeramente pura, después pacífica. La palabra es eireniké, E-I-R-E-N-I-K-E, pacífica, perteneciente a la paz, porque busca la paz y no a expensas del error, sino en la búsqueda de la concordia, busca subsanar las heridas, busca pensar lo mejor para mi prójimo, no guarda rencor, y por eso cuando la ven inevitablemente dirán de él, he aquí un hijo de Dios. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Veamos la número 3, es amable. Siempre en el mismo verso 17 la palabra es epeikes, E-P-I-E-I-K-E-S, que significa que es un hombre gentil, consideradamente justo, equitativo. La define como afable, que puede ser afectuoso. Veamos la número 4. Es complaciente o benigna. Siempre en el verso 17. Veamos la Reina Valera de 1960. Traduce la palabra eupeites, es decir, E-U-P-E-I-T-H-E-S. Esto es como benigna. Pero la palabra significa que la persona es fácilmente persuadida. Por eso algunos lo traducen sumiso, obediente, pero la idea es que esta persona no está todo el tiempo con el freno, tiene su convicción sobre algo que está dispuesto a cambiar su postura si le dan razones válidas para estar en Cristo. ¿Quién, hermano, no quiere cambiar al saber la voluntad de nuestro Señor? Sabemos que su voluntad es perfecta y no va a dar su brazo a torcer. Lo vemos en aquellos misioneros en el Medio Oriente, cómo reflejan la voluntad de Dios y no cambian. No es una mente volátil que va a cambiar por la situación. Y la número 5 es llena de misericordia y de buenos frutos. La sabiduría de Dios produce en nosotros compasión por los demás y nos lleva a ser bondadosos
con el necesitado. Ya Santiago nos había dicho de la verdadera religión que se manifiesta en el libro de Santiago 1:27, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, también en tratar con respeto a los pobres, proveerles de comida y vestido, un hermano en necesidad, es decir, como dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mire lo que dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Número 6, sin incertidumbres. La Reina Valera también la traduce con la palabra adiacritos, A-D-I-A-K-R-I-T-O-S, que significa que es una persona imparcial, sin perjuicio, que no hay vacilación. Es el único lugar en todo el Nuevo Testamento en que aparece esta palabra. Y los eruditos no se ponen de acuerdo en cuanto al significado preciso. El antónimo de la palabra sí parece en Santiago 1:6 cuando dice, pero pidan con fe, no dudando. Dudando es el antónimo. Por eso la Reina Valera lo traduce sin incertidumbre. La persona sabia tiene convicción en lo que cree. Esa es la fe, mi querido hermano, saber que tenemos esa convicción en Cristo Jesús, que no hay vacilaciones, no hay una diferente opinión, tenemos que estar centrados solo en Cristo. Esa es la verdadera sabiduría. Veamos el número 7. Es sincera, es decir, sin hipocresías. La sabiduría de Dios produce en nosotros sinceridad. El sincero es el genuino, no es hipócrita. La Biblia habla mucho desde Génesis hasta Apocalipsis de la hipocresía, desde los inicios. Pero la sabiduría de Dios es transparente, no es decir una cosa con la boca y hacer otra con sus actos, lo cual el Señor condena mucho en el juicio de los religiosos, siendo oidores pero no hacedores, según Mateo capítulo 7. Mis hermanos, no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Oigamos la voz de Dios no para oírla solamente, sino para obedecerla, que es la verdadera voluntad de Dios. Me dio mucho gusto saludarle a través de este medio que el Señor ha dejado para edificar vidas en Cristo Jesús. Sabemos que la verdad cambia vidas. Haremos una oración por la presente enseñanza. Gracias, buen Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te doy gracias en esta mañana que me has permitido presentar una enseñanza más para gloria, honra de su nombre. Poderoso Rey, gracias porque tu palabra nos alumbra en el diario vivir, Señor. ¿Qué sería de nosotros si estaríamos a oscuras y en tinieblas? Señor, pero dejaste un Espíritu Santo para que nos guíe en el día a día, para que sea la luz internamente, para que podamos ver externamente. Señor, esa santidad que produce tu Santo Espíritu, porque tiene un seudónimo santo, que produce cada día santidad en nosotros a manera de que se llega y se instala en un corazón, Señor. Gracias te pedimos por cada uno de mis hermanos oyentes, Señor. Espíritu Santo de Dios, llega, Señor, instálate de la manera que tú has dejado ese Espíritu para que se instale de una manera recta y perfecta en nuestra vida y que podamos ver tu gloria, Señor, manifestada, Señor, en nosotros y los de nuestro alrededor a manera de ese trato justo que usted dejó con nuestro prójimo. Señor, todo esto te lo vengo pidiendo en el poderoso nombre de tu Hijo Santo Jesús. Amén y amén. No me resta más, hermano, que decirte que si no eres miembro de nuestro canal, te puedas suscribir con la campanita acá abajo y no dejes de oír nuestras enseñanzas que hacemos semana a semana para edificar tu vida espiritual. Nos vemos en la próxima enseñanza.